Todo comienza en una universidad en el interior de Tokio, donde conocemos a una chica educada, amigable y muy linda, llamada Wakamizu Youka, la cual consiguió un novio recientemente con sus mismos gustos. Incluso ella no puede creer que alguien que conoció hace poco la conozca también, y ese hombre sería nuestro prota, Sora. O bueno, ese fue el apodo que le pusieron, su nombre real es Hakuto, solo que ella no lo sabe, o más bien aún no lo recuerda, ya que sí, antes, durante el tercer año de su escuela primaria, ellos comenzaron una relación, solo que en ese entonces Sora se comportaba de una forma muy simpática, pero aún así supieron llevar su relación, o eso pensaba el prota, hasta que descubrió que estaba siendo engañado por Yoko, llegando a confrontarla por esto, pero en vez de disculparse o terminar su relación, esta no negó nada. En cambio le dijo que si de verdad la amaba, tendría que dejarla hacer lo que ella quisiera, algo que él no estaba dispuesto a permitir, así que terminaron. Y aunque esta situación podría deprimir a cualquiera, Sora decidió escoger un camino diferente, hasta que descubriría que Youka estaría en su misma universidad y decidiría optar por la ruta de la venganza, empezando primero por cambiar su aspecto, forma de hablar, hasta hacer que todos lo empezaran a llamar Sora cuando le preguntaran su nombre real. Todo con un fin: hacer que Youka se enamore perdidamente de él para luego romperle el corazón y hacer que suplique por su perdón. En otras palabras, quieren verla llorar, verla sufrir, verla arrastrándose como un insecto, ya que en su mente solo quiere ver eso. Y al parecer no hace falta mucho para que eso suceda, ya que una vez consiguió ser su novio, al volverse alguien tan popular como ella, fue ganándose su aprecio poco a poco, con una amabilidad que antes no apreciaba, hasta que luego de mucho tiempo, el día de su venganza finalmente llegaría, teniendo una cita con ella luego de sus clases en la universidad, viendo la voz de Youka que nunca antes le mostró a Hakuto. Y mientras están en su cita, termina de planear la trampa que le tenderá junto a su senpai, una amiga de Sora que al escuchar lo que le hizo Youka decidió que lo ayudaría, ya que sabe cómo se siente que te engañen. Y así siguió el resto de su cita en la mañana, viendo cómo actuaba como una niña inocente, sabiendo cómo es en realidad. Pero ya que, como no puede echar a perder esta gran oportunidad, sigue con su cita, yendo al centro comercial, probando algunas cosas hasta llevarla al karaoke, donde incluso sabiendo que va a cantar horrible, la elogia por eso, aunque por dentro solo sienta asco. Y es que este güey es inmutable, ni cuando le muestra una buena vista se sonroja, o sea, prota bien hecho, prota God. Pero no tomen por verdad todas sus acciones, porque esta historia tiene un giro muy interesante. Pero en fin, aún después de salir del karaoke, nuestro prota no baja la guardia en ningún momento con Youka, ya que piensa que cualquier palabra que diga solo son oraciones vacías para conseguir un objetivo. Y es por eso que no pierde el impulso y va al siguiente lugar, un restaurante, del cual le comenta que le gusta mucho, ya que aparte de que no es muy caro, es fácil de llegar, diciendo Youka que no puede creer lo bien hechos que están el uno para el otro, ya que a ella también le gusta mucho este sitio. Pero como ya sabrán, lejos de sentir felicidad, Sora solo siente asco por compartir los mismos gustos de alguien como ella. Luego, al llegar la noche, nuestro prota aprovecha que Youka está en el baño para decirle a su senpai que venga en 10 minutos, ya que es más que suficiente para hacerla decir que lo ama. Y en efecto, apenas sale del baño le revela que le gusta mucho, pensando Sora si este será el mejor momento para efectuar su venganza. Sin embargo, antes de que le pudiera escribir a su senpai, esta le comenta que hay una razón por la cual le gusta, pensando Sora que lo más probable es que sea por su apariencia física, pero no, en realidad es porque le recuerda a su anterior novio, lo que hace que empiece a temblar, y ese temblor se vuelve rápidamente miedo al confirmarle que ese novio no era otro más que Hakuto. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
el único novio que ha tenido aparte de él. O sea que aunque se refiere a él, aún no sabe que es Hakuto. Estuvo cerca. Entonces, este aprovecha la ocasión para salir de una de sus dudas, y es por qué se enamoró de ese Hakuto que tenía especial, ya que alguien como ella no puede salir con un cualquiera, a lo que este le dice que nada, no era guapo, era aburrido ni estaba a la moda, no tenía nada, pero sí había algo que le encantaba, y es que, al igual que él, también era muy amable, razón por la cual le recuerda mucho a Hakuto, ya que en todo el transcurso de la cita se dio cuenta de lo atento que fue, desde caminar a través del camino para que evitara que chocara con la gente, hasta investigar muy bien los lugares que fueron a visitar. Pero, a diferencia de él, su ex siempre estaba buscando halagos por eso, una molestia para ella. Pero, aún así, ella era feliz. Y es aquí donde le confiesa que le hizo algo horrible, ya que le cuenta que un día fue fotografiada yendo a un hotel con otro hombre. Y claro, como ya sabemos, la acusó de engañarlo, pero la verdad es que no. Explícate, no entiendo. Solo ayudaba a un familiar que estaba de visita a llevar sus maletas al hotel. Sin embargo, a pesar de que no le engañó, él sí lo pensó, lo que hizo que junto al estrés se molestara mucho al momento de confrontarla, ya que también después de que se le confesó se volvió un tanto engreída, pero él tampoco se salva. O sea, una cosa es que te digan que te engañen y te manden las pruebas, y otra muy distinta es que tú la sigas a todos lados para ver si te engañan. En resumen, ambos eran unos adolescentes, además de muy tercos, y como estaba molesta, prefirió dejar pasar el tiempo luego de que rompieran. Pero al ver que no volvería, empezó a llorar a más no poder. Y que incluso ahora suelo llorar de vez en cuando a recordarlo. Pero antes de que siguiera, Sora le dice que pare de una vez, diciéndole que eres tú la que lo echaste todo a perder y que si no lo engañó lo fuera dicho entonces, comprendiendo Youka al último minuto que Sora es Hakuto. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque una vez suena el reloj, llega su senpai para efectuar su plan. ¡Oh sí, la venganza, baby! ¡Aviva el alma y la sana! Mensajes de Doña Ramona. No obstante, aunque esto dejan destrozada a Youko, sobre todo cuando escuchan que es su lindo novio, y le ve la cara que tanto quiere observar, no lo llena. En cambio, solo piensa que es igual o peor que ella por haber seguido una venganza tan estúpida. Así que le revela que tenía planeado engañarla, pero que cambió de opinión, mala suya. Entonces, la hermosa señorita, al ver que todo se está poniendo muy incómodo, se va del lugar, pero no sin antes decirle a Hakuto que le debe una bebida, a lo que él le dice que no se preocupe, le comprará una buena. Y Youka, al escucharla llamarlo a Hakuto, veyéndose la última esperanza de que todo esto fuera una broma y que Sora no fuera su ex, disculpándose por ser tan patético, pero esta vez terminarán oficialmente, ya que nunca más la quiere volver a ver. Sin embargo, antes de que se fuera, Youka lo abraza por detrás, diciéndole con una cara un tanto intimidante que si cree que lo va a dejar ir luego de haber descubierto que es su querido Hakuto. Ok, esto ya se puso turbio. Y le pide que le explique qué era todo eso de engañarla y hacerla sufrir, a lo que Sora le resume todo con una sola palabra: venganza. Y como no están dispuestos a decir más, le pide que lo suelte. Sin embargo, esta solo le dice que se calle y le explique por qué se mudó cuando estaban en la escuela sin decirle nada, a lo que Sora le dice que es fácil, ¿quién querría hablar con la persona que lo engañó? Entonces le pide nuevamente que lo suelte, que consiga un nuevo novio, porque aunque el misterio se resolvió, eso no solucionará lo que ya está roto. Sin embargo, ella no puede siquiera pensar en otro que no sea él. Entonces Sora, ya al límite, le deja lo en claro: no importa cuánto lo aclares, la que nunca dijo nada fuiste tú. Y al comprender al fin su error, le pide que la perdone porque en serio le gusta y no quieren volver a perderlo. Y como esto los dejó cansados tanto física como emocionalmente, sobre todo ahí, se toman un descanso, momento que aprovecha Youka para preguntarle si aún la odia, a lo que Sora, como último acto de su venganza, le dice con una sonrisa que sí, aún te odio.
Luego, una vez comienza la nueva semana, mientras nuestro prota está pensando en cómo terminó todo, aparece Youka diciéndole que si la odia, entonces hará que la quiera como nunca ha querido a nadie, haciendo que se enamore tanto como ella lo está de él. Una tarea difícil, pero no imposible. Y aunque su primer amor ya terminó, el segundo apenas acaba de comenzar, terminando esta historia diciéndole lo mucho que le gusta. Y bueno banda, es así como termina este one shot, que en serio me gustó bastante y que otra vez me pasaron por Discord, ya que últimamente me andan pasando muchas cosas buenas, como el prota que cura vergazos a los zombies, ¿no? Pero en fin, si quieren más one shot como este, denle like que se vea para así saber que quieren más de este contenido. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!